Bueno, buenos días a todos. Un nuevo sábado. Hoy vamos a hablar de Paul Strand. Y bueno, en primer lugar, desde luego, pues me congratulo de que al menos alguno eh, con el que ya hemos tenido ocasión de hablar, incluso intercambiar algún material, pues poco a poco vamos haciendo que, en definitiva, vayamos un poco conociendo más y despertando el interés por la fotografía clásica y por la historia de la fotografía. He tenido la oportunidad también de estar ayer en el FNAC y en la Casa del Libro, y por lo menos no queda ningún libro de Camera Work. No sé si hemos tenido algo que ver en eso, somos los responsables, pero me alegro. Eso significa que vamos conociendo también algo más y se va despertando el interés. No sé si por mi parte o no, pero bueno, es una buena noticia. Bueno, vamos a hablar hoy de Paul Strand. Y además dedicado a Carmen, a Carmencita, que está por aquí, estaba dedicada a ella hoy la sesión, de lo que llamo la triple S o el triángulo superlativo. La semana pasada hablamos de Stieglitz, hoy toca Strand y la semana que viene Edward Steichen. Es decir, los tres empiezan por S. Por eso lo llamo así, lo denomino de esta manera. Y son tres fotógrafos estrechamente relacionados, son coetáneos, aunque con alguna diferencia de edad entre ellos, y que marcan el devenir y el desarrollo de la fotografía extraordinariamente en Estados Unidos, y un cambio de rumbo desde el pictorialismo, del que hemos hablado hace un momento también, hacia unos nuevos conceptos y una nueva manera de entender la fotografía. Este es un retrato de Walter Rosenblum, un fotógrafo también de guerra norteamericano, que tiene algunas fotos extraordinarias. Fue en alguna medida tiene fotos de escenas bélicas captadas, no sé si coincidió en el tiempo con Robert Capa, pero bueno, Walter Rosenblum es un descubrimiento para mí y voy a seguir investigando porque me ha gustado. El poco que he visto de él ha despertado mi curiosidad. Esta es una frase de Paul Strand. La honestidad no es menos que la intensidad de la visión, es el requisito previo de una expresión de vida. Esto significa un verdadero respeto por aquello que está frente al fotógrafo, sin trucos ni manipulación en el proceso. Se logra únicamente a través de la utilización de métodos de fotografía directa. Hablaba con José hace un rato del paralelismo en ciertas sesiones. Hablamos de lo mismo, solo que desde dos enfoques distintos, uno dirigido a la técnica y a algunas otras cuestiones como las que hemos visto hoy, el equipo y demás, y después los géneros, la fotografía, muy relacionados estrechamente con la fotografía histórica o clásica. Y el pictorialismo es una corriente de la que hemos hablado ya, y llega un momento en que algunos pioneros, a gente deseosa de descubrir nuevos campos, influenciada también por la pintura y algunos movimientos de vanguardia europeos, trata de investigar nuevas vías de expresión, y uno de ellos es Paul Strand. Algunos apuntes biográficos. Nace en Nueva York en 1890 y a los 12 años tiene su primera cámara fotográfica, una Kodak Brownie. Si la buscáis, es una cámara, un cajoncito así, que disparaban pues más o menos a esta altura, con una manivela donde iban pasando el negativo o la película. Es su primera cámara a los 12 años. 2 años más tarde ingresa en la Ethical Culture School, donde tiene un profesor que es Louis Wickes-Hine, que además es otro fotógrafo norteamericano que se caracteriza por obtener grandes retratos o fotografías en la isla de Ellis, donde pasaban todos los inmigrantes norteamericanos por aquel entonces, y capta muchas escenas de niños en ambientes urbanos, en barrios periféricos, incluso marginales. Si recordamos las películas de Charles Chaplin, hay una a mí extraordinaria que es The Kid, el muchacho, pues donde se ve a Chaplin sentado con un niño en una farola. No recuerdo quién es la escena, la fotografía, pero me parece extraordinario. Bueno, pues a mí Louis Wickes-Hine me recuerda mucho ese tipo de fotografía, y muy, muy similar, ¿no? Ejerce una gran influencia a lo largo de la vida de Paul Strand, y después también lo haría el propio Stieglitz. Y gracias a Louis Wickes-Hine visita la galería, la Little Galleries de la 291, donde dice, yo me voy a dedicar a esto. Entra en contacto con los grandes fotógrafos de la época que exponen allí, y él queda impresionado. Y además, pues observa fotografías de Picasso, de Cézanne, de Matisse, de Braque, y dice, esto me encanta a mí, y voy a explorar ciertas formas artísticas que le sugieren los pintores de vanguardia, el cubismo, etc.
Bueno, viaja por Europa también, afortunadamente pues para él, pues recorre España, Marruecos, está también en África, Ghana, Gran Bretaña, Escocia, y se dedica a hacer fotografías en sus principios, algunas de ellas pictorialistas, bien compuestas, pero llega un momento en el que incluso se las muestra, parece ser que Alfred Stieglitz, y él queda un poco desencantado por ese foco blando, por la suavidad. Eso produce una reacción en el propio Strand que, unido a esas nuevas formas de expresión de las que hablábamos hace un momento, inicia una nueva vía, unos nuevos caminos de experimentación hacia la abstracción, que a la postre le permitirían dominar esa faceta, esa técnica y liberarse de ese corsé, de esa prisión que supone el pictorialismo, ¿no? Los dos últimos números de Camera Work, de lo que ya hablamos la semana pasada, están dedicados a su fotografía, pues gracias al impacto que causa esta nueva forma de entender la imagen, la instantánea, en un momento en que además los pintores, los artistas, como decíamos hace un rato, calificaban, menospreciándolos a los fotógrafos como snapshooters, ¿no? Captadores de instantáneas, eran fotógrafos, no eran artistas. Eso poco a poco va cambiando gracias a Strand, a Stitch y a Stieglitz. En 1900, no se dedicó solo a la fotografía, sino que en 1920, junto al pintor y fotógrafo Charles Schiller, realizó un corto documental titulado Manhattan, parece ser que no acaba en N. Y bueno, realiza varios intentos cinematográficos. Algunas de sus excursiones en este campo del cine pues también forman parte de alguna manera de la cinematografía clásica. Este corto tiene una duración de 9 minutos y bueno, es experimental, es un poco extraño, es un corto mudo y además está ilustrado con algunos textos, creo que del poeta Walt Whitman. Bien, pasa también por su vida la Segunda Guerra Mundial, participa en el rodaje de algunos rodajes cinematográficos, como hemos dicho, incluso en México. En México realiza una de sus series más conocidas, de hecho Paul Strand en México es un libro que recientemente en la editorial La Fábrica pues lo tenéis a la venta, está pues, en los centros comerciales, y participa también en la fundación de la Photo League, un movimiento fotográfico que reúne, que aúna a algunos de los fotógrafos pues más famosos de la historia, Berenice Abbott, de la que hablamos también cuando tocamos el tema de Adjet, Margaret Bourke-White, Eugene Smith, Helen Levitt, Nancy Newman, Richard Avedon, Wiggy, Robert Frank, Ansel Adams, Edward Weston, etc. En 1900, bueno, además se da la circunstancia de que Strand pues, era una persona muy abierta, progresista, muy preocupada por las causas sociales, quizás influida por su infancia y por el contacto con Louis Hine. En un momento en el que además tiene amigos comunistas, amigos socialistas, él no llega a estar afiliado al Partido Comunista Norteamericano y algunos de vosotros recordaréis seguramente la caza de brujas y las listas negras que se inicia en los Estados Unidos y obliga a grandes talentos a emigrar. Pues él se tiene que marchar por esto, por sus amistades, por sus ideas, por su pensamiento y tiene que marcharse. ¿A dónde? A Francia. En 1950 se ve obligado a marchar a Francia. Un poco antes había estado en un festival de cine en Checoslovaquia y vivió su exilio en Francia hasta que falleció 27 años en el extranjero, ¿no? En 1967 gana el premio David Octavius Hill, un premio prestigioso que otorga la Sociedad Alemana de Fotografía, en el que entre otros figuran Joan Fontcuberta, que lo ganó en 1988. Yo esto lo he descubierto recientemente. Bueno, y en 1971 el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, organizó una gran retrospectiva sobre su obra. Podríamos hablar algunas cosas más de su vida y de su obra, que fue apasionante, pero vamos a ver también algunas imágenes, obviamente. Este es un retrato, o unos retratos, que realiza de Alfred Stieglitz en 1929. ¿Qué diferencia? Fijaos, esta cámara que creo es una Graflex, como hacían las fotos, y tenemos que sentirnos afortunados por no tener que grabar con estos pesados equipos. Estos dos retratos son de los últimos años de vida de Stieglitz en el lago George, en Nueva York, en las afueras, y Stieglitz aquí está fotografiando nubes. Hay algunas imágenes de ellas un tanto más abstractas y más que demuestran también la evolución hacia la fotografía directa, incluso su interés por otras líneas de investigación en torno a la fotografía.
la fotografía directa, la straight photography. Stiglitz, como dijimos, quedaba impresionado por esas primeras aventuras o imágenes abstractas que le enseña Paul Strand, y dice: su obra es brutalmente directa, está desprovista de ardides, de artimañas y de ismos, sin apellidos. Son la expresión rotunda del hoy. ¿Y qué es la fotografía directa? Bueno, pues responde a una necesidad o una visión o el aburrimiento que le produce quizás incluso a algunos fotógrafos el pictorialismo, la manipulación de la imagen, ese gusto por el retoque del que ya hemos hablado en distintas ocasiones. Recrean lo visible de una forma objetiva, representan la realidad, rechazan el pictorialismo, reivindican la fotografía como una vía de expresión artística sin necesidad de valerse de la pintura y con la utilización de sus propias técnicas y leyes compositivas. El término parece que fue acuñado por un crítico, Sadakichi Harman, en un ensayo publicado en Camera Work en 1904, en el que instaba o alientaba a los fotógrafos a to work straight, a trabajar directamente, ¿no? Además, esta visión de vanguardia, anticipada al futuro o al modernismo de Strand, también condiciona a un joven fotógrafo que es Ansel Easton Adams, conocido por muchos de vosotros, uno de los creadores del grupo F64 y del sistema de zonas, del que hablaremos en alguna sesión más adelante. Estas son algunas escenas o capturas de pantalla del corto de Manhattan de 1920, en el que investiga las líneas, la abstracción que le cautiva de un Nueva York que está cambiando. En 1911 recorre Europa, la vieja Europa, y cuando llega a Nueva York ve algo totalmente distinto. La foto de la izquierda, o la captura de la izquierda, es una instantánea del propio documental, y que después el propio Strand tiene una fotografía, esto es cerca de Wall Street, exactamente igual, con el mismo plano, con el mismo ángulo. Bueno, su obra en Camera Work, como decíamos, en los dos últimos del magazine de Camera Work están dedicados a él, y particularmente las obras de Paul Cézanne, del pintor francés, le causan un gran impacto. Entre ellas, bueno, la vamos a ver a continuación. Está el retrato. Y el propio Camera Work incluye un ensayo o un artículo sobre las ideas y la filosofía o el pensamiento de Paul Strand. Dice: a diferencia de las otras artes verdaderamente antifotográficas, la objetividad es la verdadera esencia de la fotografía, su contribución y al mismo tiempo su límite. Y como ocurre con la mayoría de trabajadores de otros medios que ignoran sus cualidades inherentes y respectivos significados, otro tanto ocurre con los fotógrafos, con la posible excepción de 2 o 3 al no haber tenido conciencia del significado fotográfico. Como vemos aquí, marca de una forma muy nítida y muy clara su pensamiento. Esos 2 o 3, seguro que uno era Stiglitz, probablemente el otro sería Steichen, y el tercero pues igual era él, la trilogía superlativa que yo digo. Bueno, esta es una obra que le impacta profundamente, un retrato de anciana rezando con el rosario de Paul Cézanne de 1886, una imagen que le impacta. Le influyen mucho estas obras de Cézanne, y además algunos retratos de David Octavius Hill y Robert Adamson, dos fotógrafos, pintores e ilustradores escoceses en la época del calotipo, en torno a 1840-1860, que ejercen una gran influencia también en su visión sobre el retrato, algo que le fascina, ¿no? Sobre Cézanne decía además, dice: el problema del paisaje es la unidad del todo. Es decir, la dificultad de incluir el primer plano, el plano medio, la distancia y el cielo. Dice: todo esto tiene que estar relacionado, lo que no siempre se logra. Dice: Cézanne es un maestro y consigue unir la profundidad y obtiene esa percepción del espacio tridimensional. Bueno, estas son unas notas de última hora. Es algo que le cautiva. Veremos a continuación también unas expresiones paisajísticas en Europa verdaderamente sorprendentes, de un libro que tengo que buscar, pero lo vemos más adelante. Mujer con mandolina de Picasso en 1913. Esta imagen está publicada en Camera Work en una edición especial en 1913, en un momento en el que estos pintores eran considerados como locos,
como estúpidos, es decir, algunos pensaban, estos no saben lo que hacen. Y estas abstracciones le causan un gran impacto. Es decir, muchos pintores menospreciaban en aquel entonces este tipo de pintura, lo que ocurría con la fotografía que hacía Strand o algunos pioneros en aquel entonces, donde la corriente pictorialista todavía era la predominante. Un retrato de Paul Strand de 1917 y vamos a ver algunas fotografías poco a poco. Nueva York, una imagen publicada en 1917 en Camera Work, donde vemos un retrato a la izquierda y a la derecha una composición donde se ve una inquietud sobre las formas geométricas, algo que hasta entonces no se había hecho. Fotografías captadas de una forma rotunda, directa, visualmente impactante. Abstracciones. Según Strand, el dominio y la experimentación con las abstracciones fue lo que le permitió conocer cómo rellenar el encuadre, las líneas, la tensión en la imagen, el equilibrio de fuerzas. Él experimenta profundamente con las abstracciones hasta el punto que parece sentirse cómodo y a gusto y llegar a dominarlo. Y a partir de ese momento desarrolla otras posibilidades. Pero muy prontamente, en 1916, fijaos que en 1911 está haciendo fotografía pictorialista y 4 o 5 años después la abstracción. Una foto de un porche, una foto de una silla, algo novedoso absolutamente hasta en aquella época. Nueva York, 1917. Podemos incluso ver algunas imágenes de autores franceses con sombras en la Torre Eiffel proyectadas debajo, muy similares en la época de Bresson, de Dosno. Wall Street en 1915. Fijaos que prácticamente es la misma composición del documental que hemos visto antes. The White Fence de 1917. Esta imagen la ves y dices, y es una imagen desde un punto de vista compleja y difícil de entender. A mí me ha costado y seguramente todavía habrá muchas cosas que no he descubierto, pero esto rompe con todo lo visto hasta aquel entonces. Tenemos aquí una imagen en la que deliberadamente se carga la perspectiva. Esta imagen no tiene perspectiva, no tiene prácticamente profundidad. Esas líneas de fuga que vemos en otras imágenes no existen y esto no se ha visto hasta aquel entonces. Bueno, pues está desarrollando nuevas formas de entender la fotografía. Patio geométrico, una foto en la que esta es una imagen. Él parece ser que vive, pues no sé si 20 años con esta imagen en una vivienda donde él vivía, hasta que un día hace esta imagen, esta foto. Es fruto de su madurez fotográfica, donde nuevamente vemos rectángulos, formas, líneas, una diagonal que se traza, una preocupación sobre la abstracción, influida notablemente por esas visiones, seguramente, de la Galería 291. La que vamos a ver a continuación, Mujer ciega, en 1916, una de sus imágenes más conocidas, que es esta. ¿Cómo logra esta fotografía? Pues es muy curioso. Este hombre, antes viendo también unos retratos en la presentación anterior donde hemos visto El cazador, es decir, los robados que tanto nos gustan a nosotros hacen precisamente que el gesto, que la mirada del fotografiado sea mucho más natural y eso lo percibimos nosotros en la fotografía. Y él le preocupaba mucho eso. Él, en sus fotógrafos, estaba extraordinariamente interesado en captar la esencia de la persona retratada, algo que ya hacía Nadar y de lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo lo consigue? Pues su cámara fotográfica, él se sitúa frente al sujeto girando 90 grados y tiene una falsa lente en la fotografía situada a esta altura. Y formando un ángulo de 90 grados, por lo que yo he podido leer, se sitúa el objetivo verdaderamente debajo del brazo. Entonces está girado 90 grados con respecto al suceso y hace la fotografía mirando por el visor de una forma distraída para que el otro no se dé cuenta y hace el retrato. Por eso muchos de sus retratos son tan espontáneos, tan naturales. En este caso no hizo falta, porque esta es una mujer ciega. Los ciegos en Nueva York estaban identificados, estaban numerados, como vemos en esa placa. Y bueno, además a mí me sorprende mucho porque esa relación entre blind y el ojo mirando hacia la derecha parece que verdaderamente no es una mujer ciega, sino que está mirando algo, ¿no? Que es un mendigo o una mendiga, pues
que no lo es en realidad. Es decir, hay una complicidad entre el letrero, nos da juego, nos da la posibilidad de pensar que no lo es incluso, ¿no? La familia Luchara, en su paso por Italia, que ya se ha establecido en Europa en 1953, también es una de sus imágenes más conocidas, donde vemos un grupo de personajes italianos de la época en la que retrata fielmente la posguerra. Esta imagen está obtenida después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos incluso algunos objetos en el dintel de la puerta. Un muchacho francés. Esta es una imagen, desde luego, más impactante, con una enorme carga visual, una expresión facial muy potente, cargada de fuerza. Cuando conoce también a Anne Newman, que es la directora de fotografía del MoMA, pues ella le propone en 1942 hacer una exposición de unas 170 obras fotográficas y después un reportaje fotográfico sobre Nueva Inglaterra. Algunas de sus fotografías también de esta época recogen fachadas, recogidas en un trabajo que dura unas 6 semanas aproximadamente. Sus obras se resumen pues en estas: en Circa, 1916, Time in New England, Tiempo en Nueva Inglaterra, en 1950, La France de Profil, del 51, Un Paese, que esta es italiana, en 1953, Living Egypt, de 1969, y la que a mí me interesa ver y observar, que son The Outer Hebrides of Scotland, que son las islas exteriores de las Hébridas en Escocia, que es algo verdaderamente que me ha llamado poderosamente la atención. Y es esto, donde vemos una inquietud, vemos retratos, pero es que detrás hay un fotógrafo paisajista de una extraordinaria calidad. La portada del libro, si lo veis por internet, está recortada más o menos a la altura de la casa que se ve en el fondo. Vemos su preocupación por el primer plano, el plano medio y el fondo, y ese diálogo, esa relación que se causa, que se suscita entre los distintos elementos de la escena, tal y como él había visto y reconocido seguramente en las obras de Cézanne, dotándole de esa sensación de tridimensionalidad y de ese interés que producen pues distintos elementos que aparecen en la escena, donde además hay un equilibrio entre las luces del cielo y del resto de la composición muy logrado, para una fotografía. La fecha, ahora que lo estoy viendo, está mal. Esto será en torno a 1953 aproximadamente. Así que disculpar el error, me acabo de dar cuenta. Otra fotografía que pude obtener del mismo libro, obtenida en 1954. Algunos retratos también de su periplo o su viaje por Escocia. No he podido obtener las fechas ni el título de estas fotografías, así que lo lamento. A veces no es fácil. Pasa por México también, donde algunas de sus fotografías más conocidas son de esta experiencia en torno a 1933, donde, como comentábamos hace un rato, incluso el presidente del gobierno de la República le agradeció personalmente en una misiva, una carta, el extraordinario trabajo que había realizado porque además es un encargo que realizan sobre un documental cinematográfico y sobre un conjunto de fotografías que se plasman luego en este libro que tenéis a la venta ahora recientemente, ¿no? Ranchos de la iglesia de Taos, aquí están más las fechas, 1933, lo lamento. Niño y burro, de 1933. Mujer y niño, Tenancio, degollado, del 33 también. Esta probablemente a mí sea una de las que más me gusta de este libro, aunque mi favorita está por llegar. La puerta de la iglesia, Hidalgo, de 1933 también. Aquí nuevamente podemos ver ese trabajo previo de experimentación con la extracción, pues se nota, se palpa, y además se detecta una evolución también en su fotografía. Mujer de Alvarado, Veracruz. Bueno, esta es mi favorita del libro. Es una chica con un rostro angelical, en el que la visión o la mirada está puesta o dirigida hacia la derecha, el juego de sombras muy tenues por la mejilla que le bajan hasta la camisa o el traje blanco, la fuerza de la mirada, el pelo, el fondo. Es un retrato con una gran
con un gran magnetismo, parece una Madonna italiana, parece incluso pues una virgen incluso, no sé. Bueno, ¿qué más dice Strand? Dice, la cámara no puede eludir los objetos que se sitúan frente a ella. Cuando el fotógrafo selecciona la escena, la luz y los objetos deben ser su fiel reflejo. Fotografía directa. Si influye una franja de hierba, debe distinguirse como un objeto diferenciado y como tal ha de ser retratado. Bueno, y este es Paul Strand, visto por Arnold Newman en 1966. Otro retratista extraordinario en el que nuevamente surge a la palestra, pues ya hablé de él, tiene una foto fantástica de Igor Stravinsky que veremos más adelante, y bueno, este retrato sintetiza o quizás enlaza con la propia visión de Strand. Es un retrato con formas geométricas donde vemos una línea vertical que divide la escena, vemos una clave baja, vemos claroscuro, vemos además como esa forma semicircular que alberga, que protege de alguna manera al fotógrafo en un gesto relajado, distendido, fruto seguramente de esa complicidad entre retratado y retratista. Y Strand, poco antes de morir, dice, creo que el comentario de Thoreau de que no puedes decir más de lo que has visto es cierto y ya he visto mucho. Curiosamente, esta frase surge aquí en una cita del programa, en una de las sesiones anteriores al final, entre las que podemos ver. Pocos días después de decir esto, fallece. Vivió entre 1890 y 1976. Y con esto espero haber despertado vuestra curiosidad e interés por Paul Strand. Muchas gracias. ¿Puedo añadir algo? Sí, hombre. A propósito de Cézanne, que se me ha olvidado, es que esto lo tenía anotado por aquí. Le causa tal impacto que decía, con respecto a la fotografía y a las obras de los fotógrafos y sus propias obras, dice, no puedes reclamar que tu fotografía sea arte y pueda estar colgada en una pared a menos que esté a la altura de las obras de Cézanne. Entonces, fijaos si lo tenemos difícil. Bueno, pues eso era todo.